Bueno, como decía Santiago, estamos con un panel de tendencias y tenemos un poquito de todo para que nadie se nos aburra, ¿no? Vamos a empezar con Constanza, que así como Talia era ingeniera, vos también, ¿qué pasa con los ingenieros que se meten en este rubro? Bueno, sos ingeniera y un día estabas, hace 7 años, en el living de tu casa, tranquila, vino una amiga de la familia y te dijo, quiero vender la nuda propiedad. Y ahí fue un cambio para vos porque te embarcaste, construiste nuda. Contanos un poco qué es para que todos nos enteremos. Bueno, a mí lo que me pasó es, capaz que a algunas de las personas que están acá les pasa, que pensamos en nuestro plan de retiro. ¿Qué va a pasar cuando nosotros nos jubilemos? ¿Cómo vamos a generar esos ingresos para obtener una buena vida? Y bueno, ese momento fue bastante removedor porque la herramienta de Nuda viene a ser una gran novedad y una gran noticia para complementar los ingresos en la etapa de la jubilación. Es algo que en realidad está en el Código Civil, pero vos lo repensaste. Claro, exactamente. Es una herramienta totalmente legal que en Uruguay no se conocía mucho, pero sí en Europa hay empresas que hace décadas que desarrollan esta modalidad. Y bueno, y cuando esta persona me dijo, quiero vender la nueva propiedad para seguir viajando, pero conservando el derecho de seguir en mi casa, dije, bueno, vamos a hacer lo posible, porque ahí me picó el bichito emprendedor de que esto se tenía que saber. Es una herramienta, entonces lo que permite es vender la titularidad del inmueble y conservar el derecho de usufructo. Bien, o sea que la persona tiene, por ejemplo, un inmueble, lo vende, pero puede seguir viviendo ahí. Mientras tanto, le van pagando mes a mes y tiene como ese ingreso extra y se va para Europa o hace lo que quiere hacer. Exactamente. Esto es ideal para personas mayores, que 7 de cada 10 personas mayores son propietarios de sus inmuebles. Tenemos esa tradición de ser propietarios. Sin embargo, hay un 15% más o menos que no les alcanza el dinero para tener una buena vida. Ese ahorro que está en ladrillos, la idea es ponerlo en el bolsillo y que ellas puedan, a través de Nuda, a través de nuestros servicios profesionales, de confianza y de generar negocios equilibrados, puedan monetizar ese inmueble y vivir mejor. El propósito de Nuda es mejorar la calidad de vida de esas personas mayores. Estamos enmarcados en el ecosistema de economía plateada, donde justamente hemos sido seleccionados por el Banco Interamericano de Desarrollo como único proyecto en América Latina para conseguir este apoyo y ampliar este impacto social que nosotros generamos. Por un lado está esa venta de la titularidad y por otro lado también están la gente joven que de repente tiene un ahorro, pero no le da para comprarse una propiedad plena. De una, claro. Entonces puede comprar una nueva propiedad pensando en el futuro, pensando en sus hijos. Es a menor precio, obviamente, porque hay que esperar un plazo para poder usarla. Entonces, es un win-win. Es un win-win, es un buen negocio haciendo el bien también. Así Bien. que eso nos motiva mucho. Perfecto, y así como ella es ingeniera, que nada que ver, vos estudiaste, Matías, negocios internacionales, pero tu camino fue un poco difuso, terminaste absorbiendo una empresa, conociste el Más Timber, creaste Enkel, todo cambió. ¿Qué es el Más Timber? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es Enkel Group? Contanos un poco. Son dos empresas. Por un lado tenés Enkel Group y por otro lado Arborial. Enkel Group fue una empresa que abrimos por ahí por el año 2017. Construcción tradicional, haciendo casas de 300 metros, 400 metros para arriba aquí en la zona. Nosotros somos de Punta del Este. Y no estábamos muy contentos con la parte de ejecución. Yo, no siendo de rubro construcción, empezamos a buscar alternativas para resolver cuestiones de productividad, terminaciones Algo te hacía ruido y demás. Exacto. Entonces lo que hicimos fue hacer una investigación y ver qué era lo que estaba pasando en el resto del mundo y nos enamoramos del Mass Timber, que es un sistema de construcción en madera que se puede hacer o una casa de 100 metros o un edificio de 20 pisos enteramente en este sistema. Claro, no se imaginen la casita con 4 palitos, son tremendos edificios, sí, tremendos diseños. Exacto, entonces nos educamos en Europa, hicimos como 4 proyectos aquí, 2 hoteles en José Ignacio, casas, un barrio cerrado y bueno, y por el final de 2019, principio de 2020, tomamos la decisión de por qué no poder hacer esto aquí en Uruguay. Las preguntas fueron, ¿tenemos los recursos naturales como para poder hacerlo? Pues esto es madera y tiene que ser madera a través de procesos sustentables de producción.
Entonces lo que hicimos fue hacer todo el valuation model, a ver si todas esas preguntas se respondían y finalmente decidimos hacer una inversión. Check. Exactamente. Compramos el aserradero más grande del país en su momento, que se llama Frutifor. Hicimos esto fue en marzo del 2021, hicimos una inversión total de unos 60 millones de dólares, un poco más de 60 millones de dólares, y pusimos una planta para poder producir estos paneles de hasta 12 metros de largo por 3 metros de altura que pesan como 3 toneladas, que básicamente lo que haces es un mueble de IKEA en una casa, ¿no? Okay. O sea, son líneas totalmente automatizadas en la cual después están procesados esos paneles, esas pilares, esas vigas. Todo un robot muy importante hace todos esos cortes de forma milimétrica. Lo construyen a medida, se piensa, se hace. Totalmente customizado, sí, es correcto. La idea de ese proyecto, después fuimos evolucionando y la idea de ese proyecto es que, bueno, hoy esa planta que ya está funcionando, que los 60 millones de dólares ya están ejecutados, hoy exportamos más de 400 contenedores por mes. ¿Puede ser que sea la séptima más grande del mundo esa planta hoy? Sí, es la séptima Pasá el planta. dato, que es importante. Es la séptima planta más grande del mundo, por lo menos de datos de inicios de 2023. Esto está creciendo muchísimo por cuestiones de políticas de cambio climático, por la descarbonización en la construcción, porque quizás todos lo sabemos, pero la construcción es responsable del 40% de las emisiones de CO2 del mundo. Y bueno, y la madera absorbe carbono y queda contenido en ese edificio por la vida útil, entonces no solamente sustituye al hormigón y al acero, que van a seguir estando con nosotros, pero tenemos que ayudar al hormigón y acero que haga esa transición de descarbonización también, que se calcula que en el cemento va a llegar en torno a unos 50 años, 60 años, para poder producir cemento, por ejemplo, con hidrógeno verde, que después pueda ser cemento verde, como se llama. Pero creo que la madera, el mass timber, te permite generar economías de escala, proyectos realmente muy grandes que pueden ayudar a esta transición en la descarbonización, en la construcción. Bien. Hoy tenemos en el entorno, para este año, en el entorno de unos 70.000 metros cuadrados para Uruguay. ¿Puedes contarnos algo de lo que se viene con eso, por ejemplo? Sí, bueno, con el fenómeno Mauricio que ha andado por acá recién, que estaba acá hablando, tenemos un par de proyectos. Uno que destaca es el St. Catherine Moorlands, que es uno de los colegios muy prestigiosos que está viniendo para ahí, para uno de los proyectos de Mauricio. Después, un edificio de 160 apartamentos que estamos trabajando dentro del proyecto Más Colonia. Un poco de todo, entonces. Sí, el proyecto del último proyecto de Viñoli, el Médano, que es un proyecto que va a ser Net Zero Carbon Building. Perfecto. Muy, muy impactante y algunos otros más. Bien. Bueno, y Gonzalo, hablábamos un poco de la séptima más grande del mundo. Ustedes tienen con Work and Mates lo que podría ser el marketplace más grande porque tienen entre 3.000 espacios. Pero no se quedan solo con eso, ahora también están evolucionando y están incursionando en lo que son las Smart Office. Contanos qué es, ¿son las oficinas del futuro? ¿Qué se nos viene? Sí, bueno, te cuento primero, gracias por la invitación, la verdad que buenísimo estar acá. Te cuento un poco lo que hacemos. Nosotros empezamos, como bien decías, con un marketplace y nos empezamos a dar cuenta que, algo que probablemente saben muchos, es que toda la vacancia en el commercial real estate está por las nubes, ¿no? Ha crecido más de 3x lo que es antes de la pandemia, ¿no? Y eso genera obviamente un montón de oportunidades, un montón de espacio de oficinas vacías. Claro. Por diferentes razones, ¿no? Que si quieren ahora entramos un poquito en detalle. Pero básicamente eso significa que hay muchos dueños de oficinas que hoy no lo están monetizando, ¿no? Y que hay un montón de posibilidades de hacer cosas diferentes. Y por el otro lado nos empezamos a dar cuenta que después del auge de la pandemia, de todo home office y demás, las empresas empezaron a volver a necesitar a tener headquarters, pero diferentes, ¿no? Empezaron a, en vez de tener estas grandes oficinas para 1000 personas, empezaron a tener oficinas más chicas, o empezaron a querer tener oficinas más chicas en diferentes lugares, a lo mejor tener no una, sino 3 en diferentes ciudades donde tienen empleados distribuidos, y además no lo querían tener para todos los días en la semana. ¿Por qué? Porque los empleados van 1, 2, y si querés como muchísimo, 3 veces, ¿no? Sí, ahora se exige trabajo híbrido. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, empezar, pero ¿qué es lo que pasa, no? Esas oficinas quieren que sean
de ellos, ¿no? Quieren que esté brandeada, que cuando los empleados entren sientan la pertenencia de estar ahí. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es combinamos un poco esas dos cosas y nos sentamos con los landlords, con los dueños de las oficinas que están vacías, y nosotros les ayudamos a crear una oficina inteligente con toda nuestra tecnología para que nosotros después podamos ofrecerlos a las empresas en este modelo de Smart Offices. ¿Qué significa esto concretamente? Viene una empresa y hace un contrato de 12 meses o más, en donde viene una empresa A y va solo los lunes, y la oficina está toda brandeada con la empresa A. Viene otra que va solamente los martes y los miércoles, por ejemplo. La empresa B también tiene todo brandeado. Entonces se va modificando de acuerdo a la empresa. Claro, exactamente. Con Voy tecnología yo y tengo todo de Forbes. Exactamente. Mi ¿no? cómputo. Y todos los lunes que va Forbes, por ejemplo, a esa oficina, está todo con Forbes, pero al día siguiente viene otra empresa y está todo brandeado con esa empresa, ¿no? Entonces, te permite tener tus oficinas, obviamente ahorrar muchísimo costo, porque no, digamos, ya no pagás por toda la semana, sino que pagás por ese día o 2 días que vos tengas la oficina. Y bueno, y un poco todos felices, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, y hablando de felicidad, me dejaste ahí, Constanza, una de las cosas que ustedes tienen es que con sus clientes construyen un vínculo. De hecho, me contaste que lo hicieron bingo, teatro, un montón de actividades. ¿Crees que ese vínculo a largo plazo es un poco la clave del éxito en Nuda y en todo lo que tiene que ver con la economía plateada? Bueno, sí, la construcción de ese vínculo de largo plazo empieza con la confianza. Ese primer contacto que tenemos con los clientes, donde ya se nota esa motivación y ese propósito que queremos ayudarlos, ya sea haciendo nosotros la solución, como buscando otras alternativas para ver cómo podemos ayudar a ese cliente. Luego, si se concreta a través nuestro, felices, pero también vamos construyendo comunidad y entendemos a ver cuáles son las necesidades ¿Y cuáles de ese son segmento. un poco las necesidades? Contanos. Bueno, por ejemplo, yendo un poco al real estate, ¿no? Hay temas de accesibilidad de las viviendas. Uno muchas veces compra una propiedad y de repente no se proyecta tan a largo plazo y cómo esa propiedad va a tener que ir acondicionándose para la vida en las circunstancias, ¿no? de la vejez. Entonces, todo lo que sea proyectos que estén especializados en este gran mercado, porque no es un segmento, el 40% del consumo mundial lo hacen las personas mayores de 65 años. Sin embargo, están bastante invisibilizados por las marcas o por los grandes proyectos. Siempre apuntamos a los más jóvenes. Claro, entonces si nos especializamos con algunos proyectos que atiendan este mercado, que hagan la construcción mucho más accesible, pensando más a largo plazo. Está todo el tema del co-housing, por ejemplo. El co-housing y co-living, que también hay muchos proyectos de cooperativas, de personas que compran terrenos para vivir en comunidad y adaptados, construir adaptados a esas necesidades y optimizando costos también por los servicios compartidos o los espacios compartidos. La verdad que son tendencias que cada vez se ven más y creo que va a ser como un boom. Estamos yendo para ahí, decís. Sí. Bien, perfecto. Matías, un poco lo mencionabas, el tema de la sustentabilidad clave, pero ¿qué otras ventajas tiene construir con madera? Y bueno, en nuestro caso, lo que nos pasó es que bajamos un 90% de los problemas en obra. Ajá. Porque se resuelve todo antes, te lleva un poco más de trabajo inicial, pero imaginémonos que vos haces una pared bastante grande de madera en la cual vas a hacer el corte de una ventana y ese corte de ventana es milimétrico. Entonces, si quiero una ventana de 1,22 con 33 milímetros es lo que vas a recibir. Entonces, eso te permite seguir fabricando off-site, que es un concepto que se está implementando mucho en el mundo, de poder fabricar todo el resto de los elementos fuera del lugar, en un ambiente controlado. Claro, y después que se unen como un Lego. Para después montarlos. Entonces eso te permite optimizar mucho. En la parte de estructura, el factor es por 4, por 5 de velocidad, y después hay optimizaciones en el resto de los rubros, ¿no? Dentro de eso. Me imagino que la velocidad también, si se construye tan fácil, es más rápido en el tiempo de construcción. Sí, nosotros calculamos, por ejemplo, un edificio de 10 pisos en el entorno de un 40% de optimización. Sí.
Bien, Gonzalo, con Work and Mates ahora llegaron a Estados Unidos, más precisamente a San Francisco, que es todo un mercado en sí mismo. ¿Cómo ves un poco, ya estando ahí, con toda la experiencia que ya tienen, el mercado del coworking en el mundo? ¿Hacia dónde vamos? Sí, bueno, puedo parar el contexto. Nosotros ya en Latinoamérica estamos en 5 países, hicimos un poquito más de 45 transformaciones, casi 30.000 metros cuadrados, y ahora estamos firmados los primeros 3 en San Francisco, en realidad no en San Francisco per se, pero en los alrededores, San José, Sunnyvale y demás. Y la realidad es que la tendencia en Estados Unidos, o el problema todavía de las oficinas en Estados Unidos, es todavía más grande, ¿no? O sea, vamos a las grandes ciudades y, no sé, Manhattan, New York, está alrededor del 30% en lo que es la vacancia, San Francisco por encima del 35%, es realmente una problemática muy fuerte. Y también Ya todo el mundo se fue a la casa, ya nadie quiere claro, o volver. sea, dejaron los grandes lugares como antes estaban, y hoy ir a las oficinas es, digamos, uno tiene que hacerlo con propósito, ¿no? Y a veces viajar 2 horas, 1 hora y media de ida y de vuelta no es algo que hoy los empleados quieran hacer, y las empresas están buscando soluciones, pero también los países y las ciudades están buscando soluciones, ¿no? Porque no sé quién tuvo la posibilidad de ir a San Francisco últimamente, pero la verdad es que llegás a San Francisco y no era lo que era antes, ¿no? O sea, se le llama la ciudad zombie hoy, ¿no? Entonces llegás y no hay muchas cosas, y se están buscando muchas alternativas. De hecho, una tendencia es combinar la experiencia de vida con la del trabajo, empezar a tener donde también puedas dormir, donde trabajes, ¿no? Esa combinación entre las dos cosas es algo que también se viene mucho. La reconversión de estas oficinas comerciales en, en residenciales, ¿no? Es algo que en San Francisco también se está empezando a ver. Lo que pasa es que es muy costoso también, ¿no? Algo que está estructurado. Primero hay un tema legal, que San Francisco ya lo dejó, y otros países también, pero además la reconversión de una oficina comercial a una residencia es muy Pero costosa. ¿cómo sería un poco? Básicamente es lo que, digo, ya lo que están viendo es que lo que antes era una oficina, reconvertirlo para que puedas vivir, ¿no? ¿Por Ok. qué? Porque la gente no está yendo a trabajar ahí. El problema en realidad es que tampoco está queriendo ir a vivir ahí, ¿no? Entonces, ese es otro No queremos problema. nada, no queremos trabajar, no queremos... No, cambió un poco, recién alguien hablaba, no me acuerdo acá, de por qué se iban a, digamos, las personas a lugares más alejados, ¿no? Porque quieren otro tipo de calidad de vida, permite reconectar a veces con el pasado y volver a la ciudad donde vivíamos, ¿no? Hay un montón de factores que hace que ya mucha gente decida no trabajar en los grandes centros urbanos, y la realidad es que hoy cambió mucho esa realidad, y lo que son inmensos edificios comerciales, bueno, hay que buscarle otras maneras. ¿Y cuál puede ser para vos la solución a esto? Bueno, la primera es un poco lo que estamos haciendo nosotros, que es lo que hace es a una empresa le permite no tener que pagar por una oficina gigante 5 días a la semana, que es extremadamente costoso, para que solamente lo usen el 30%, ¿no? Y eso obviamente genera que las empresas puedan pagar ese 30%, y a lo mejor tener una oficina cerca de San Francisco, pero tener otra en Sunnyvale, en San José, porque tiene muchos empleados en ese lado, ¿no? Entonces, en vez de tener una oficina para 1000 personas, tenés 2 oficinas o 3 oficinas para 100 o 150 personas, y terminás todavía pagando menos de lo que pagabas antes, ¿no? Entonces, esa reconversión de cómo hoy las oficinas se ven, de cómo los empleados están trabajando, o de cómo mismo las empresas están viendo la necesidad de crear cultura, pero también teniendo en cuenta las realidades de dónde hoy los empleados viven, residen, y cuánto están dispuestos a ceder para llegar a las oficinas. Bien, perfecto. Y para terminar, Constanza, que es la que me falta consultarte, así como nuevos proyectos que tengan UDA, ¿en qué están pensando? ¿Qué se viene? Bueno, siempre vamos a ir hacia el bienestar financiero. ¿Qué falta? ¿No? Sí, hay mucha falta de educación financiera en todas las edades, obviamente. Pero bueno, nuestra pasión está con las personas mayores, entonces vamos a seguir generando servicios financieros para personas mayores, que hay una gran oportunidad también. Tenemos algunos bancos que están ahora interesados en trabajar con nosotros en pos de ese tipo de productos. Bien, perfecto. Así que ya saben, educación financiera, la llaman a Constanza, que ahí va a estar. Les agradezco mucho a todos. Muchas Muchas gracias. gracias.